Con un rápido golpe en la puerta se vio a sí misma, dos ojos dorados levantando la vista de su trabajo para ofrecerle una sonrisa amable. Buenos días, Mai. Él la saludó. Buenos días, Naruto-sama. Ella le devolvió el saludo, pero no estaba segura de haber logrado sonreír. Si bien ella había llegado a un acuerdo con sus sentimientos por él y el hecho de que él iba a ocultarle las cosas, todavía estaba menos que satisfecha con el hecho de que lo estaba haciendo en primer lugar. No cambiaría lo que sentía por él, pero sin duda le haría más difícil confiar en él. Sin embargo, podía descansar tranquila sabiendo que, sin importar lo que él estuviera ocultando, las intenciones siempre serían para el beneficio de los lobos. El único problema era que no todas sus ideas eran necesariamente buenas ideas. Lo cual, de nuevo, hizo algo difícil ignorar el hecho de que estaba ocultando cosas. ¿Cuál fue el próximo desastre en el que iba a terminar involucrado? Al mirar esos ojos dorados, pensó que tenía una muy buena idea. Sería solo su suerte que algo saliera mal con su utilización del chakra de Karura. También tomó nota de que él típicamente se refería al Biju en su brazo como mujer y se preguntó si debería sentirse celosa de una masa de chakra destructivo. Después de todo, tenía que pasar todo su tiempo con su señor. Algo que debería tener en cuenta. Su pregunta le ganó una ceja levantada y una mirada de ligera confusión que la hizo maldecir internamente. Normalmente ella era quien le llamaba la atención, pero el hecho de que ella había estado lejos enfocándose en tratar de controlar su situación de Mizuno Kuni significaba que no había estado prestando mucha atención a nada más. También esperaba que si él escuchaba algo sobre Mizuno Kuni, lo cual ella estaba muy decidida a evitar, él lo mencionaría para que ella pudiera tratar de mantener su atención lejos de eso. Mai no quería que se preocupara por su trato con Yagura, aunque una parte de ella argumentó que tal vez aprender las consecuencias de sus acciones detendría los futuros errores. Naruto dirigió su atención a los papeles esparcidos sobre su escritorio, frunciendo el ceño, antes de sacudir la cabeza. No, nada realmente se destaca. Solo los informes habituales. Esta vez sabía que daba un pequeño y aliviado. Todavía no lo sabía, tenían tiempo para arreglar las cosas. Eso está bien, ya casi has terminado. No era muy temprano en la mañana, pero normalmente terminaba pasando más tiempo en el papeleo que esto. También había escuchado que ahora estaba en un equipo, entonces, ¿por qué lo estaba encontrando sentado en su oficina nuevamente? Seguramente tenían misiones o al menos algo de entrenamiento. Hubo mucho por un tiempo, se encogió de hombros y no estoy seguro de dónde vino, pero después de que lo terminé, el volumen realmente disminuyó. Ah, ella había olvidado que él había terminado con acceso a un mes entero. Mientras ella estaba fuera, ella había esperado brevemente que su equipo lo mantuviera ocupado mientras no hubiera mucho trabajo para él, pero parecía que iba a tener que buscar trabajo para evitar que sospechara. Lo último que quería era que él investigara las cosas demasiado de cerca y aprendiera sobre los problemas en Mizuno Kuni. De hecho, continuó, todo lo que tengo aquí son informes de ayer de los lobos aquí y una carta de Ana. Naruto revolvió los papeles, comprobando 2 veces. Ah, no, parece que hay algo aquí sobre nuestros nuevos compañeros de manada. Se tomó un momento para mirarlo, mientras Mai se preguntaba cómo podría organizar una visita para que él lo mantuviera ocupado. Puede ser difícil ahora que estaba en un equipo. El progreso es bueno, aparentemente. Dijo Naruto asintiendo complacido. Todo parece ir según lo planeado. Oh, cómo deseaba que ese fuera el caso. Eso es fantástico, Naruto-sama. ¿Tenías algún plan para el día? Ella esperaba que él tuviera algo, solo para ganarle tiempo y encontrar más para él. Un Naruto inquieto era casi tan malo como un Anko inquieto. Con un gesto perezoso hacia los papeles en su escritorio, se recostó en su silla y lanzó un gran bostezo. Solo está. Él se encogió de hombros. Y por favor llámame Tsukiyomi cuando estoy trabajando. Necesito acostumbrarme más. Sintió que estaba olvidando algo, pero lo descartó con bastante facilidad. Después de todo, si hubiera olvidado algo, Mai se lo recordaría cuando fuera importante. Una de las cejas de Mai se alzó ante eso, pero le ofreció una oportunidad que simplemente no podía dejar pasar. Solo si me llamas Amaterasu. Él la miró por un minuto, preocupada de que ella pudiera haber sobrepasado sus límites, pero finalmente le dio un resoplido divertido y una pequeña sonrisa. Amaterasu, ¿eh? Reflexionó. Supongo que es apropiado. Simplemente no me presente a ninguno de sus amigos si tienen la intención de proporcionar el almuerzo regurgitándolo. Lo tendré en mente.
Él aceptó eso más fácilmente de lo que ella había pensado y ella se dio cuenta de que el lobo que estaba de guardia en la esquina se había animado al escuchar el nombre. Estaba segura de que mañana habrá recorrido las filas de Konoha. A partir de ahí, solo tuvo que esperar a que se extendiera el resto de la manada. Se lo dio una semana antes de que todos los lobos nuevos y viejos la llamaran Amaterasu. Entonces, ¿no hay planes para el día? Tendría que inventar algo para mantenerlo ocupado antes que él, de lo contrario comenzaría un proyecto que no tenía esperanzas de terminar. No, dio una especie de risa aliviada y después de anoche, eso es probablemente lo mejor. Incluso si él era un clon, el original se había desgastado por completo cuando realizó el Kage Bunshin, lo que significaba que Tsukiyomi, incluso si técnicamente no estaba agotado por no haber usado la energía que le había dado el original Okarura, estaba sintiendo como si acabara de pasar la noche tratando de recompensar a Anko. Definitivamente un buen tipo de agotamiento, pero agotado de todos modos. Una de las cejas de Mai se alzó mientras intentaba aplastar una repentina oleada de celos en ella por Tsukiyomi. Ella ni siquiera sabía a qué se refería todavía. ¿Qué pasó anoche?, preguntó, esperando que fuera cualquier cosa menos el nombre de una mujer. Estaba decepcionada cuando eso fue lo primero que salió de su boca. Anko se unió a nosotros en una misión, comenzó. Eso por sí solo sería razón suficiente para su deseo de descansar. No fue fácil mantenerse al día con esa mujer haciendo algo, pero tenía la sensación de que estaba a punto de escuchar más que no le gustaría, y por algún milagro se las arregló para comportarse con los genin, principalmente. Ni siquiera notó el hecho de que él también era un genin. Ella hizo... Había genuina sorpresa y curiosidad en su voz. Anko era conocida por muchas cosas, pero su moderación no era una de ellas. El hecho de que ella hubiera logrado comportarse era de hecho una especie de milagro. Sí, asintió Naruto y le prometí que si era buena, la recompensaría, podría haber ayudado. Una comprensión repentina cayó sobre Mai cuando dedujo exactamente a dónde iba esto. Él le dirigió una mirada cansada y una sonrisa aún más cansada. Por los dioses, esa mujer tiene mucha energía. Incluso estaba lista para irse hace un momento y tuve que rechazarla. Oh. Mai mantuvo su rostro cuidadosamente en blanco y profesional, un sabor amargo de oportunidades perdidas llenó su boca. Entonces primero el maestro y luego su aprendiz. Se refería a Orochimaru, por supuesto, y Naruto se tomó un momento para pestañear. Supongo que así fue, ¿no? Se encogió ligeramente de hombros. Probablemente debería estar más sorprendido de que haya tomado tanto tiempo para cualquiera de ellos. Anko dio a conocer sus intenciones hace casi un año y Orochimaru tiene aún menos moderación que su antiguo alumno. Dos cosas sobre eso inmediatamente le llamaron la atención. La primera fue que él hizo un muy buen punto. Era fácil ver cuán obsesionada estaba Orochimaru. Había cancelado su invasión de Konohagakure por temor a que le desagradara, después de todo, y el hecho de que había logrado esperar lo suficiente para que realmente se conocieran. El beat fue increíble. Lo segundo que le llamó la atención fue el hecho de que Anko había estado esperando casi un año por la noche anterior. Mai solo había descubierto lo que quería hace unos días. Para ser justos, aunque ella no sabía cuánto tiempo Orochimaru había deseado lo mismo, la mujer ni siquiera había estado cerca de él durante 2 meses antes de que le robara el primero, por lo que tal vez todo el tiempo no era relevante. Aún así, seguía siendo que las intenciones de ambas mujeres eran bien conocidas antes de que cualquiera de ellas tuviera la oportunidad de estar con él. No recuerdo que mencionaras eso. Estaba segura de que lo habría recordado cuando Mitarashi te lo hizo saber. ¿Recuerdas cuando explotamos ese casino y usé mi mitad de los fondos para conseguir los uniformes de los lobos? Esa noche. Respondió, recordando con cariño una de sus misiones más notables con el Tokubetsu Jinin. Veo. Ella frunció el ceño levemente, preguntándose si sería tan fácil como simplemente preguntarle, antes de sacudirlo de su cabeza. ¿Te divertiste, entonces? Él le dio una sonrisa suave. Siempre disfruto pasar tiempo con Anko, lo sabes. Eso no era lo que ella esperaba oír. Hablar de lo mucho que lo había disfrutado o de lo maravilloso que era habría tenido sentido para ella, ya que trataría de evitar el tema por la forma en que respondió. Fue como si acostarse con la ex alumna de Orochimaru no fuera diferente de conversar con ella durante la cena o acurrucarse en un sofá con libros. Un pensamiento repentino la golpeó con más extrañeza de lo que creía posible. ¿Le importaba el sexo?
Tan imposible como parecía, no pudo evitar sospechar que ese era el caso. La mitad de ella estaba algo decepcionada por la idea de que él no sentía que era importante como ella, la otra mitad pensó que era una explicación de por qué nunca había intentado nada con ella. Anko y Orochimaru le habían dicho a Naruto lo que querían y él les había proporcionado como lo hace Naruto. Tal vez fue tan fácil como preguntarle. Estaba muy tentada a descubrirlo. Eso es bueno, logró forzar una pequeña sonrisa con esa pequeña esperanza. Tal vez él no estaba tan perdido para ella como ella pensaba. Así que has estado con dos mujeres diferentes ahora, ¿qué opinas sobre el sexo? Él levantó una ceja curioso, ¿verdad? Ella se sonrojó ligeramente, pero tal vez no por las razones que él sospechaba. Ciertamente es una buena manera de pasar tiempo con las personas que te importan, y parecía que los dos estaban muy felices. ¿Y qué hay de ti? ¿Te hizo feliz? Parecía casi perplejo por la pregunta. Me gusta pasar tiempo con ellos, sí. Ella lo miró incrédula antes de pellizcarse la frente y gemir. Realmente no debería ser una pregunta difícil para obtener una respuesta. Ella suspiró. Por supuesto que era Naruto, las cosas no podían ser simples. ¿Te gusta pasar tiempo con ellos, verdad? Mai confirmó. Sí, siempre disfruto del tiempo con mis chicas. Sospechaba que a pesar de no haber sido una de las personas que se acostaban con él de esa manera, ella todavía era parte del grupo del que estaba hablando. Mai sintió un agradable hormigueo recorrer su espalda. Al pensarlo, ciertamente podría acostumbrarse a escucharlo llamar la suya. Entonces, ¿dirías que el sexo sería una de tus formas favoritas de pasar tiempo con ellos? Mai pudo ver la comprensión del amanecer en esos charcos de oro fundido. Fue seguido rápidamente por una gran sonrisa y una mirada lejana. Oh, definitivamente. Entonces sí importaba, simplemente no era un enfoque. Debería haber esperado eso. De verdad, lo único en lo que alguna vez se enfocó fue en los lobos y aquellos a quienes consideraba manada. Lo que realmente hizo con ellos no era importante mientras fueran felices. Conociendo a Anko como ella, Mai tuvo la sensación de que estaba muy feliz en este momento. No es que pudiera culpar a la mujer. Acercándose al escritorio de Naruto, se encontró sentada en él como lo haría el Tokubetsu Jonin. Entonces, dijiste que no tenías más planes hoy, ¿verdad? Tal vez no estaba inventando trabajo para él, pero ella tuvo una idea maravillosa sobre cómo mantenerlo ocupado por un tiempo. Le gustaba pasar tiempo con sus chicas, e incluso si le estaba ocultando cosas, ella sabía que ella era una de ellas. Estaba segura de que no sería demasiado difícil convencerlo de que aceptara su idea de cómo pasar el resto de la mañana. Y tal vez un poco de la tarde también. Una de las cejas de Naruto se levantó y volvió a mirar sus papeles. No, he terminado por el día. Lo cual, realmente, era algo muy extraño para él. Una opinión compartida por Mai, que se detuvo brevemente sorprendida. Sus ojos se encontraron y se llegó a un acuerdo tácito entre ellos. No hablarían de este hecho antinatural, al menos hasta que fuera más común. En el caso de Mai todavía trabajaría para lograrlo, pero no tenía sentido confundir sus esfuerzos al reconocerlo. En ese caso, tal vez también pasarías algún tiempo conmigo. Por supuesto. No había podido pasar mucho tiempo con ella durante la última semana más o menos. De hecho, solo la había visto una vez, por lo que la oportunidad de pasar tiempo con su lobo favorito fue muy bienvenida. ¿Qué te gustaría hacer? Deslizándose del escritorio, se sentó audazmente a horcajadas sobre su regazo. Inclinándose, ella disfrutó su olor y la forma en que él inmediatamente colocó sus manos sobre sus caderas. Tengo un par de ideas, Naruto-sama. Él lanzó un gemido, mitad de disfrute y mitad de decepción, que la confundió hasta que se lo explicó. Tan tentador como es Mai, Anko me ha agotado por completo. No hay forma de que pueda cuidarte ahora. Ella solo sonrió. Parecía que realmente era tan fácil como preguntar. Debería haberlo hecho hace meses. En ese caso, solo siéntate y deja que tu lobo favorito te cuide, mi señor. No estaba realmente segura de seguir siendo su favorita, pero él no protestó por sus palabras. Tampoco protestó por nada más que ella hizo esa mañana. Y que se haga el testamento de Tsukiyomi. Su instructor terminó la sesión de entrenamiento del día. Todos ustedes han sido despedidos. Tenjin y Aru, dos individuos que hasta hace muy poco se habrían considerado Otogakure Shinobi, compartieron una mirada cuando sus compañeros comenzaron a dispersarse. Ciertamente escucharon mucho acerca de este Tsukiyomi. Él era su nuevo señor, según Orochimaru, pero ninguno de los dos había conocido al hombre. Los lobos, sin embargo, estaban más que felices de continuar con su grandeza. Tal vez fueron solo ellos, pero algunas de las cosas que estaban escuchando eran demasiado descabelladas para ser verdad. Claro, eran shinobi, pero
ejemplo la esclavitud de todo un clan de Konoha y la creación de la bahía de Aizu porque fue insultado por la esposa de un pescador. Eso no significaba nada sobre las cadenas montañosas que aparentemente había creado para poder estudiar mejor el mundo que le pertenecía sin volver a su trono en la luna solo para no estar muy lejos de sus amados hijos. Al mismo tiempo, no podían negar cuán efectivo había sido el entrenamiento hasta ahora. Otogakure no tenía nada parecido y ya podían ver los resultados de su trabajo y, realmente, ¿cómo puedes equivocarte uniéndote a una casa imperial de los países elementales más fuertes y escapando del mando directo de Orochimaru? Fue ganar. Tendrían que esperar hasta que se encontraran con este Tsukiyomi antes de poder determinar cuán delirantes eran sus nuevos pragmates. Tenían la sensación de que era pero aún así era mejor que terminar en una de las mesas de operaciones del supervisor. Los más confiables de Orochimaru eran casi tan malos como la mujer misma. Ella iba a matarlo jodidamente. De verdad. Mikoto había fantaseado con eso con suficiente frecuencia durante su estancia aquí en Ame, pero esta vez iba a hacerlo. No podía culpar a la pequeña mierda por mirarla, con máscara o no, era muy atractiva y lo sabía, podía entenderlo, queriendo mirarla en las duchas de nuevo, ella era atractiva y él solo necesitaba una mirada con esos malditos ojos suyos. Incluso curiosear por su habitación era algo comprensible, aunque, es cierto, no había esperado que él se inclinara a una incursión. Por otra parte, con Kisame allí, tuvo una idea bastante buena de quién se le ocurrió la idea, porque, de nuevo, era una mujer atractiva. No ayudó que solo hubiera otra persona como ella aquí en Akatsuki, favorecida por el hombre jefe, que no estaba realmente a cargo, que tenía al otro shinobi pícaro con clasificaciones y aquí lo suficientemente aterrorizado como para comportarse, bueno, algo. Ella, a pesar de estar más arriba en la jerarquía que él, no tenía el beneficio de la protección porque el conocimiento no era público. Entonces, siendo la más vulnerable de las dos, no debería sorprenderse de que todas estuvieran desesperadas por acercarse lo más posible. De nuevo, porque no podía decirse lo suficiente, era una mujer atractiva. Demonios, ella casi se sintió un poco mal por ellos porque todos eran conocidos como shinobi pícaros con clasificación S e incluso la mayoría de las mujeres civiles fueron precauciones suficientes para evitarlos. La mayoría de las mujeres civiles evitaron el período shinobi, que no era una mala idea, estaban locas y por lo general eran mucho más poderosas, lo que no era una buena combinación, pero alguien conocido como un traidor o asesino o que había robado alguna reliquia preciosa. Sí, tenía la sensación de que ninguno de ellos estaba recibiendo nada, lo que debe haber sido terriblemente frustrante. Aparte de eso, había cosas que no podía pasar por alto. Encontrar un maniquí vestido con algo de su ropa perdida y usar una pobre imitación de su propia máscara como una de ellas ya era bastante malo cuando acababa de robarle la ropa interior, pero quién sabe qué cosas horribles ese pobre maniquí se había visto obligado a presenciar. Eso fue simplemente llevar las cosas demasiado lejos. Bueno, estaban las obras de arte inmortales de Sasori que la presentaban, pero a ella no le importaban tanto sus dibujos lascivos. Los había confiscado, por supuesto, porque los quería para ella, pero estaba ansiosa por saber qué podría sacar de ella a continuación. El maniquí era simplemente inaceptable, aunque estaba inmensamente aliviada de que hubiera sido otro tipo de muñeca con la que había tropezado. Definitivamente no solo lo estaba usando como una excusa para dejar de posponer el deseo de matar lo que había estado albergando desde que la pequeña mierda había matado a toda su extensa familia. Tal vez debería haber dejado que Fugaku lo golpeara cuando era un niño. No, ella estaba pensando en Sasuke Itachi. Ya era un pequeño psicópata asesino cuando era más joven, probablemente podría haber matado al jefe Uchiha para cuando tuviera 6 años. Tal vez eso debería haber levantado más banderas rojas de lo que lo hizo. Eso no la convirtió en una mala madre, ¿verdad? Ella esperaba que no, Naruto todavía la necesitaba. Y hablando de necesitarla, tenía que hacerle saber que el Akatsuki finalmente iba a hacer movimientos, no movimientos importantes. No es así como les gustaba trabajar, pero Pain, lo que realmente significaba Zetsu, había decidido que ahora era el momento adecuado para comenzar a perseguir al Jinchuriki. Más allá del hecho de que su hermana era realmente no le preocupaba, ya sabes, además del hecho de que un grupo de infames shinobi con clasificación S planeaban estar en posesión de 9 bestias destructivas de chakra de inmenso poder, pero finalmente ella tenía información valiosa que proporcionar y los dioses se condenarían. Ella se aseguraría de que la recibiera lo antes posible. Aparentemente iban tras el Ichibi primero. Pensó que sería mejor sacar a los Jinchuriki, que tenían el potencial de convertirse en los más poderosos antes de que tuvieran la oportunidad de darse cuenta de lo que estaba sucediendo, pero estaba segura de que no era así. Estaban a cargo y no se habían molestado en pedirle su opinión.
El único problema real era que nadie estaba muy seguro de dónde estaban. Hola, la invasión de Kaze no Kuni por Kuni no Kuni lo había visto muy bien también, fue una de las razones por las que lo estaban tomando lentamente. Iwa había recordado su Jinchuriki a quien sabe dónde, en preparación de cualquier ataque en sus propias fronteras. Mikoto sospechaba que ahora estaban holgazaneando sobre el Palacio Imperial de la Tierra para hacer que el daimyo de Tsuchi no Kuni se sintiera protegido mientras los mantenía fuera de Iwagakure. Sato, pero de nuevo nadie le había preguntado, ¿y Kumo sí? Bueno, Kumo era Kumo. Esos bastardos paranoicos y militaristas ya eran difíciles de obtener información. Afortunadamente, hubo un buen equilibrio entre la seguridad y la eficiencia de la información, porque de lo contrario se verían empantanados por el procedimiento de seguridad y no se haría nada o sería una broma infiltrarse, pero estar siempre en movimiento. El equilibrio era bueno para ellos, pero también los mantenía limitados y brindaba oportunidades para que las cosas se filtraran. Entonces, bastante estándar, en realidad uno pensabas que era normal cuando hablabas de Kumo, pero ella suponía que estaban bien organizados. Aún así, habían logrado mantener un control estricto de toda la información relacionada con su propio Jinchuriki, teniendo en cuenta el hecho de que se suponía que Jinchuriki eran los activos más poderosos de una aldea. Tenía mucho sentido. También tenía sentido que su Jinchuriki estuviera bien cuidado y provisto, como lo haría con cualquier arma, porque lugares como Iwa y Taki los alejaron. Ella nunca lo entendería. Kiri tenía toda esa excusa de guerra de línea de sangre que podían usar, ya que nadie podía culpar a Jinchuriki de mantenerse alejado hasta que las cosas se hubieran calmado. Y Suna, bueno, Jinchuriki de Suna se trajo algún tipo de tratamiento cuando comenzó a matar gente. Sin embargo, una parte de la culpa recayó definitivamente en el Kazekage. Dejar que llegara a ese punto ya era bastante malo, pero no hacer nada para detenerlo. Probablemente hubieran sido mejores si le dieran el sombrero al niño y lo dejaran hacer lo que quisiera. Prácticamente ya había sido el arreglo y sacó a otra persona inútil del poder ganar en lo que respecta a Mikoto. Pero aparte del tratamiento de Jinchuriki en la aldea, ahora había una gran parte de ellos que Akatsuki ya no sabía cuál era su ubicación, por lo que tenía que realizar capturas coordinadas. Tendrían que abrirse camino y esperar que la desaparición del Biju menor los impulsara a moverse hacia el mayor. También confiaban en ese movimiento, dándoles algo para seguir o indicándolos en la nueva ubicación. Probablemente no sea la mejor idea tampoco, explicaba el hecho de que Nibi estaba bajo el control de Kumo y Kumo era una de las aldeas que había logrado enmascarar la identidad y el paradero actual de sus Jinchuriki del mundo exterior. O Pain no era muy bueno en los planes, o alguien había elegido mal cuando pusieron al encargado de la planta. Trabajar desde cero era el tipo de pensamiento que tendría una planta. Después de todo, Gaara se arrodilló sobre los pisos de la habitación, envueltos en las mejores sedas que el resort tenía para ofrecer. Ante él estaba sentada una pequeña mesa de madera, magistralmente tallada en el diseño de dragones retorcidos y, donde el artista tenía espacio, pequeña Nishikigo, y todo se había teñido de rojo oscuro, lo suficientemente opaco como para mostrar color, sin eliminar la belleza natural de la madera. En lo que a él respectaba, sin embargo, una mesa era una mesa. Si no hubiera estado disponible, habría usado la espalda de Kankuro. Todo era lo mismo para él. La única razón por la que no había ido directamente a la espalda de su hermano, más allá del hecho de que la mesa estaba más cerca, era porque lo que estaba trabajando era importante, muy importante. Tan importante, de hecho, que quería al menos intentar hacer las cosas correctamente antes de simplemente pedirle a Temari que lo haga por él. Parte de eso puede haber sido porque quería que parte fuera una sorpresa para su otro Kaasan, pero también quería que fuera especial. Era su primera carta a Tousama. Después de todo, tomando el papel limpio, comenzó a arrastrar el pincel fino sobre el campo blanco. De vez en cuando lo retiraba para obtener más tinta. Sus golpes eran suaves y controlados, fluyendo como un mar de arena cambiante, y cuando terminó, lavó cuidadosamente el cepillo antes de guardarlo. Limpió la mesa, guardó los suministros que había liberado del complejo, y una vez que todo estuvo listo, miró su trabajo terminado. Fue glorioso. Antes de que pudiera apreciar completamente su trabajo, Temari y Kankuro regresaron a la habitación, ambos vestidos con túnicas y con toallas calientes envueltas alrededor de sus cabezas, algo sobre un día de spa, si recordaba, y la única razón por la que su hermano no estaba cubierto con su pintura de guerra. Kankuro se estiró con un bostezo cuando entró en la habitación, mientras Temari fue directamente hacia Gaara y lo abrazó con los brazos apoyando la cabeza sobre su hombro. Miró su trabajo y lo apretó aún más fuerte. Oh, Gaara, es adorable.
Esto, naturalmente, llamó la atención de Kankuro y se acercó para ver qué había estado haciendo su hermano. Mientras estaban fuera había considerado el hecho de que no había masas de pánico, charcos de sangre o columnas de llamas en su camino de regreso como una buena señal y tenía una curiosidad terrible por lo que había distraído a su hermano durante tanto tiempo. Mirando por encima del otro hombro de Gaara, tuvo que reprimir el resoplido divertido que había amenazado con escapar de él. Saber quién era el trabajo era lo que lo contenía más que la mirada desafiante que su hermana le estaba disparando. Mirando con orgullo a los hermanos Suna, había una imagen de 4 figuras, 2 mujeres y un hombre, parados en una colina, o tal vez era una duna. Todo había sido hecho en tinta negra, con la luna en lo alto. La figura con 4 coletas puntiagudas era obviamente Temari y la mujer del otro lado que Kankuro suponía era probablemente madre, dejando a las 2 figuras masculinas entre ellas Gaara. Fue fácilmente identificado por la calabaza por sus pies y el pequeño amor escrito en su frente. Kankuro admitiría estar impresionado por eso, a juzgar por el grosor de las otras líneas, el pincel no había sido lo suficientemente delgado como para hacerlo fácilmente, así que supuso que la figura en la espalda con los brazos envueltos alrededor de la cintura de las mujeres a su lado era probablemente que a Naruto le gustaban tanto sus hermanos. Justo entre las 4 figuras y la luna estaba la palabra familia, pero Kankuro estaba demasiado divertido como para molestarse por quedarse fuera por el gran trabajo que había hecho sobre el amor en su frente y por increíblemente realista que parecía la luna. Los dioses de arriba sabían que Gaara lo había mirado lo suficiente a lo largo de los años. El resto de la imagen, bueno, tal vez Gaara podría haberse salvado muchos problemas simplemente usando crayones. 4 figuras de palo los miraron, todas con grandes sonrisas en sus rostros, y Kankuro pensó que tenía un argumento muy fuerte para ser lo mejor que había visto en su vida. Y, como su hermana había dicho antes, era bastante adorable. Mirando hacia el fondo, una gran sonrisa se extendió por su rostro cuando logró distinguir a un pequeño titiritero junto a una tumba que decía Jiji. Al volver a levantarse, revolvió el cabello de Gaara, algo que nunca se había atrevido a hacer antes, y se dirigió a su habitación para trabajar más en lo que quedaba de sus títeres. «Olvidaste mi pintura de guerra». Fue el único comentario que hizo mientras se deslizaba por la puerta. Gaara compartió una mirada con Temari, preguntándose por qué Kankuro de repente estaba de tan buen humor, pero ella solo le dio una sonrisa suave. «Esto es fantástico, Gaara. ¿Querías enmarcarlo?» Gaara solo sacudió la cabeza. «Le escribo una carta a Tousama». Ella casi se abstuvo de abatirlo. «Casi. Eres el pequeño tanuki más adorable de todos los tiempos». Un momento después siguió con una pregunta muy importante desde el piso al que lo había abordado. ¿Son estas las cortinas del vestíbulo? Kankuro había pasado momentos desde que salió de su habitación en busca de una herramienta que había perdido, probablemente todavía estaba flotando en los baños, cuando escuchó eso y se cubrió la boca con la mano. Hizo todo lo posible para evitar estallar en carcajadas. Tal vez buscaría esa herramienta más tarde, preferiblemente después de que el personal del resort haya renunciado a encontrar sus cortinas. Dioses arriba, necesitaba comenzar a escribir estas cosas. Probablemente podría hacer un asesinato usando esto en una historia. Notas finales. Amaterasu evita a su esposo Tsukiyomi, también a su hermano, técnicamente, porque una de sus amigas, una kami de comida, regurgitó una comida para que la consumieran y la mató en el acto con disgusto. Nishikigo y son decorativos koi, kappa.